Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta, Raquel, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, Javier, te quería pedir un poco tu opinión sobre la situación general ahora mismo de los mercados financieros, unos mercados que hoy han visto ese dato de inflación en Estados Unidos, un IPC que ha subido hasta el 8,5%, ligeramente por encima de lo esperado. Sin embargo, tenemos a los mercados subiendo en el caso de la renta variable y también a las rentabilidades de los bonos cayendo en una clara explicación, podríamos decir, de que quizá el mercado se esté pensando que ahora mismo esa inflación prácticamente está llegando a su pico. Por empezar con una pregunta general, Javier, ¿cómo ves ahora mismo los mercados financieros? Bueno, pues es verdad que, como comentáis, ¿no? Que hay muchos frentes abiertos, es una situación un poco complicada, un poco esa volatilidad que está habiendo en el corto plazo, pues genera mucha incertidumbre. Pero bueno, yo creo que es un poco la tónica habitual. Ahora es estos motivos, ¿no? Como decís, inflación, que es verdad que estamos en una inflación exageradamente alta que hacía mucho tiempo que no veíamos. En un entorno de subidas de tipos, que también es verdad que no lo habíamos vivido desde hace muchísimos años, y vemos cómo afecta, ¿no? A la rentabilidad de los bonos, como comentáis. Así que al final es una situación complicada, es una situación en la que hay que intentar tener la cartera lo mejor posicionada hacia esos valores, sectores, factores, hacia esas clases de activos que mejor lo puedan hacer, ¿no? Como puede ser el oro. Estamos viendo el buen comportamiento del oro últimamente, las materias primas. Pero al final, esa indecisión, o sea, esa incertidumbre que siempre rodea a los mercados es un poco lo que lo hace tan complicado. Y yo creo que pretender, como digo siempre, ¿no? Adivinar qué es lo que lo va a hacer mejor, durante cuánto tiempo, cuándo vendrá el cambio, cuándo hay que rotar, es algo tan difícil que, que hay que andarse con mucho ojo, ¿no? Y sobre todo, como yo digo, tener un buen plan, ¿no? Tener unos buenos sistemas o conjunto de sistemas para llevar a cabo este posicionamiento de la cartera. Todo lo que hagan los bancos centrales va a marcar también, me imagino, nuestra filosofía de inversión de cara a los próximos meses. Tenemos por un lado a la Reserva Federal, que ya está empezando a subir tipos, que próximamente también podría empezar ya a reducir balance. No sé si el dato de inflación de hoy podría hacer cambiar de alguna forma la hoja de ruta que tiene planteada la Reserva Federal. Eso por un lado te lo quería preguntar, y también te quería preguntar por el Banco Central Europeo, porque esta misma semana ya tenemos reunión de política monetaria. No se esperan grandes anuncios por parte de Christine Lagarde, pero sí que es cierto que, por ejemplo, hoy lo que hemos visto es que el Euribor, por primera vez desde 2016, ha marcado tasas diarias positivas para el Euribor a 12 meses, lo que estaría dando a entender que quizá los mercados lo que esperan es que el Banco Central Europeo también suba tipos próximamente. ¿Qué podemos esperar de ambos frentes, por parte de la Reserva Federal y también por parte del Banco Central Europeo? Bueno, pues sí, o sea, es lógico que al final yo pensaba que iba a ser ya este jueves la primera subida de tipos por parte del Banco Central Europeo. De momento parece que las previsiones son que no, que será un poquito más adelante. Pero al final la Fed ya lo ha hecho, la inflación está en unos niveles, como decimos, muy altos, y parece que esta subida de tipos pues es algo que podría mitigar, ¿no? O detener un poco esa inflación exagerada. Yo, sinceramente, no sé, o sea, mi problema es que no entiendo por qué el Banco Central Europeo no los va a subir ya, y yo creo que eso está haciendo que se pierda la confianza, sobre todo en el euro, ¿no? Lo estamos viendo como el euro lo está pasando muy mal, que, bueno, por otro lado, a inversores europeos que invierten en activos en dólares, pues no les está viniendo nada mal. Pero bueno, sí que es verdad que tienen que reaccionar, y que estos niveles de inflación hay que detenerlos de alguna forma. Así que si no es el jueves, que ya digo, parece las previsiones apuntan a que no, en la próxima reunión es prácticamente inevitable que haya esa subida de tipos. Y en la Fed, pues lo mismo, ¿no? Vamos a ver 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé si se ha hablado ya de muchos números. La cuestión es que sean, pues eso, ¿no? Del 0,25, algunos hablan del 0,50, y que por lo menos habrá que llevarnos a niveles por encima del 2%, como mínimo, porque es que si no, no vamos a poder parar, ¿no? Este problema que tenemos ahora mismo.
Bueno, y por otro lado, también, Javier, antes de preguntarte por ese fondo que acabáis de lanzar en GPM, también quería profundizar un poco más en algunos sectores empresariales que están en el punto de mira, sobre todo el sector bancario, ahora mismo, teniendo en cuenta esas subidas de tipos de interés. ¿Cómo lo estás viendo? Y sobre todo después de los movimientos que, por ejemplo, hemos tenido hoy en dos bancos europeos, que es el caso de Commerzbank y de Deutsche Bank. Fuertes ventas es lo que hemos visto hoy, desplomes incluso del 9% para alguno de ellos, tras una información que veíamos hoy de que un inversor o varios inversores se podrían haber deshecho de una participación de hasta el 5% de estos dos bancos. ¿Cómo ves el sector bancario? Pues sí que es verdad que el sector bancario concretamente, a priori, ¿no? Porque esto es lo que pasa muchas veces, ¿no? Vemos un poco, con la situación actual, X sector debería hacerlo bien, o le favorece, o le beneficia, y luego te das cuenta que esto no son matemáticas y que no es tan sencillo. Entonces, es verdad que teóricamente el sector bancario debería estar haciéndolo mejor, al menos es mi opinión o por lo que yo he podido estudiar, y no está siendo así. Creo que ahora mismo el sector bancario, tanto en Europa como en Estados Unidos, no está entre los más fuertes, por lo tanto, tampoco puedo decir mucho más. Realmente yo al final siempre vamos a intentar tener en cartera lo que mejor momentum de medio plazo tenga, ¿no? Lo que mayor fortaleza esté demostrando, y lo que está claro es que ahora mismo el sector bancario no está entre esos elegidos, ¿no? Que tengan mejor momentum y que tengan pues fuerza suficiente para estar en la cartera. Javier, recientemente habéis lanzado un nuevo fondo de inversión, es el fondo GPM Asignación Táctica, y yo te quería preguntar precisamente por este fondo. ¿Cuál es, por ejemplo, la filosofía de inversión? Pues sí, la verdad que nada, hace 2 semanas más o menos fue aprobado, ya inscrito en la CNMV. El viernes, me parece, empezaron a entrar ya los primeros partícipes, a hacer las primeras aportaciones, y en esta semana vamos a empezar a crear cartera, que bueno, la imagen que muestro aquí es un poco la cartera inicial con la que vamos a arrancar, porque al final es un fondo, como digo, que es sistemático, o sea, es un fondo que ya está trabajado, por así decirlo. Al final mi trabajo como gestor simplemente es cumplir de forma disciplinada con esos sistemas, con esos algoritmos, digamos, que hemos creado, vamos. Y el fondo al final lo que busca es eso, ¿no? Por un lado, una parte de diversificación estructural, es decir, vamos a estar invertidos de forma constante, una parte de la cartera, en todas las clases de activos principales, como pueden ser, pues eso, ¿no? Renta variable a nivel mundial, con una parte, un sesgo siempre hacia empresas de pequeña capitalización infravaloradas por el mercado, una parte de oro, una parte de bonos, aunque sabemos que ahora la renta fija no está en su mejor momento. Tenemos una filosofía de largo plazo y lo que buscamos son activos descorrelacionados entre sí, ¿no? Y luego una parte más dinámica, o una parte que sí que va a tener algo más, tampoco excesiva, pero algo más de rotación, en la cual utilizamos lo que son sistemas de dual momentum, ¿no? Invertimos en los sectores y factores de renta variable con mayor fortaleza, como te decía antes, y cuando la renta variable no atraviesa por un buen momento o entramos no acompaña, vamos, el momentum, pues esa parte del fondo pasa a liquidez o a renta fija de medio plazo en función, pues, de lo que esté mejor, ¿no? También, ahora mismo, por ejemplo, si retiramos alguna parte de renta variable, pues ese capital quedaría en liquidez, no iríamos a bonos porque su momento no es positivo, ¿no? Y un poco esto, diversificación estructural, asignación táctica de activos de forma sistemática, y lo que conseguimos, que es el objetivo principal, pues una cartera muy sólida, muy robusta. Como digo siempre, nunca vamos a ser los primeros de la clase, nunca vamos a ser los que más ganan, pero no pretendemos serlo. Lo que pretendemos es tener una cartera muy bien equilibrada en cualquier fase del mercado, en cualquier contexto, en cualquier situación: inflación, deflación, estanflación, crecimiento, recesión, da igual. O sea, la cartera siempre va a tener partes de la cartera que tiren del carro, para que nos entendamos, y otras partes que penalizarán. Pero al final el promedio nos va a llevar a una rentabilidad ajustada al riesgo muy, 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 muy óptima, y es lo que queremos, ¿no? Estar en la parte alta de la clasificación de rentabilidad ajustada al riesgo. Lorenzo, desde J. Lorenzo Trading y también gestor de GPM, muchísimas gracias por esa visión de mercado y también por traernos ese nuevo fondo de GPM. Muchas gracias a vosotros, Marta. Un saludo para todos.